Imaginemos por un momento un expediente policial inmaculado. Ujú. Cero condenas institucionales, cero sanciones disciplinarias en firme por abusos. Nada de nada. Exacto. Sobre el frío papel de los archivos oficiales, nos encontramos ante un servidor público irreprochable. Un mando que simplemente cumplió con su deber durante un periodo bastante complicado. Sobre el papel, claro. Eso es, sobre el papel. Pero luego resulta que si viajamos a ciertos pueblos de Extremadura hoy en día, muchas décadas después de su muerte, pronunciar ese mismo nombre todavía provoca escalofríos y silencios tensos. Sí, es una locura. Así que hoy vamos a zambullirnos en este análisis a fondo para explorar esta enorme contradicción. A ver cómo un expediente administrativo aparentemente en blanco puede esconder, en realidad, una historia aterradora. Pues sí, porque es una de las grandes paradojas de la historia contemporánea. Y además nos obliga a enfrentarnos a una realidad muy incómoda. Ya, Que el papel oficial y la verdad vivida a menudo viajan en trenes que van en direcciones completamente opuestas. totalmente opuestas. Los documentos que tenemos sobre la mesa hoy nos llevan directamente a la posguerra de la Guerra Civil Española y apuntan hacia una figura muy concreta, el teniente coronel de la Guardia Civil, Manuel Gómez Cantos. O sea, lo verdaderamente fascinante de meterse de lleno en estas fuentes no es solo leer la biografía de un hombre, Claro, es descubrir cómo toda una nación acaba lidiando con un pasado donde la información está completamente fragmentada. Es un viaje profundo para entender cómo el trauma en las zonas rurales, y esas historias transmitidas en voz baja de padres a hijos. sí, los susurros, digamos. Exacto. Cómo esos susurros terminan siendo la única herramienta posible para desafiar a la impunidad institucional. Así es. Aunque, bueno, antes de entrar en materia, creo que hay que hacer una precisión sobre cómo vamos a abordar todo esto. Fundamental, sí. Porque el material que vamos a analizar está muy cargado de dolor y de memoria. Y es un tema delicado. Totalmente. Y por eso mismo, nuestro trabajo hoy no es dictar sentencia, ni subirnos a un atril para tomar partido en debates políticos, que, bueno, por otro lado, siguen muy vivos a día de hoy. Eso es. El objetivo de este análisis a fondo es observar con lupa, sin más. Vamos a exponer de manera rigurosa los hechos, las acusaciones y, sobre todo, el enorme debate historiográfico que recogen nuestras fuentes. Se trata de entender cómo los historiadores arman este rompecabezas. Sobre todo cuando es el propio Estado el que escondió las piezas a propósito. Vale, pues vamos a desgranar esto. Venga, empecemos por el principio, porque claro, no se puede entender al personaje sin entender al escenario, ¿no? ¿Lógico? Y ese escenario es la España rural en los años inmediatamente posteriores a 1939, tras el final oficial del conflicto bélico. Espera, a ver. Paremos aquí un momento, porque hay algo que no me cuadra y que además creo que suele ser un error muy común. Dime. Normalmente uno piensa que cuando se firma el final de una guerra, cuando sale ese comunicado famoso de cautivo y desarmado el ejército enemigo, Sí, el último parte. eso, pues uno piensa que la maquinaria bélica se apaga, que el soldado vuelve a casa, cuelga el fusil y, bueno, poco a poco vuelve la normalidad. Ya, la paz. Claro. Pero las fuentes que estamos manejando insisten en que el nuevo estado de Francisco Franco hizo exactamente lo contrario. O sea, no hubo una desmovilización real en términos de control social, ¿verdad? No la hubo en absoluto. Porque la percepción del régimen en aquel momento era que la guerra había terminado en los frentes de batalla formales, sí, pero el enemigo seguía dentro del país. O sea, el enemigo estaba en casa. Exactamente. Así que el Estado implementó una política de control territorial que iba muchísimo más allá de mantener el simple orden público. Era, a efectos prácticos, una ocupación militar del propio territorio. Madre mía. Y estaba especialmente enfocada en tres frentes. En primer lugar, la persecución de los guerrilleros antifranquistas, los conocidos como maquis, que se echaron al monte. Vale. En segundo lugar, los antiguos cargos republicanos o simpatizantes que no habían podido exiliarse. Y en tercer lugar, y esto es quizá lo más devastador, las redes civiles de apoyo. Y justo aquí es donde las fuentes me han dejado helada. Porque, claro, aplastar esas redes civiles no era un simple daño colateral de ir a por el maquis. No, ¿qué va? Era la táctica principal. Podríamos comparar la situación en las zonas rurales de Extremadura en esa época con una inmensa olla a presión. Esa es una muy buena imagen, sí.
es que el final oficial de la guerra no supuso abrir una válvula de escape para liberar presión. Al contrario, fue el momento en que el Estado selló la tapa herméticamente, encendió el fuego al máximo y comenzó una cacería sistemática dentro de los propios vecindarios. Si conectamos esto con el panorama general de lo que es la contrainsurgencia, la táctica es de manual. Brutal, pero de manual. A ver. Si tienes a un grupo de guerrilleros escondidos en las escarpadas sierras extremeñas, cazarlos uno a uno en su propio terreno es casi imposible. Tienen la ventaja táctica del entorno. Claro, conocen cada cueva, cada camino. Exacto. Entonces, ¿cómo los derrotas? Pues cortando sus suministros, supongo. Cortando su oxígeno. Eso es. Y su oxígeno es el enlace civil que está abajo, en el pueblo. Es el pastor que les deja un queso escondido bajo una piedra. Ya. O la hermana que les lava una camisa de vez en cuando. O el médico rural que les sube un poco de yodo a escondidas por la noche. Claro, claro. Y para cortar ese oxígeno en un entorno rural, la vigilancia tiene que ser microscópica. Porque en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, bueno, puedes esconderte en el anonimato. ¿Te pierdes entre la multitud? Pero imaginemos un pueblo de 500 habitantes en la provincia de Cáceres o en Badajoz en los años 40. Todo el mundo sabe quién es quién. Y lo que hace cada uno. Exacto. Todo el mundo sabe a qué hora sale cada campesino a trabajar al campo. Si de repente, en una casa rural donde viven 3 personas, se compran 5 barras de pan, Eso canta muchísimo. canta tanto que eso es una sentencia de muerte directamente. O sea, la asfixia tiene que ser total para que eso funcione. Y vaya si lo era. Las autoridades difuminaron deliberadamente la línea entre el combatiente armado que estaba en el monte y el civil desarmado en el valle. Todo para maximizar esa presión y extender el terror. ¡Qué barbaridad! Y es precisamente en este ecosistema, en esta maquinaria represiva diseñada para ahogar cualquier resquicio de resistencia mediante el miedo, donde emerge y opera Manuel Gómez Cantos. Claro, si todo un territorio es una olla a presión, alguien tiene que ser el encargado de mantener ese fuego encendido debajo. Y eso es. Y las fuentes señalan a este mando de la Guardia Civil no como una anomalía aislada, sino como la ilustración perfecta, la más extrema, de cómo esas políticas de control se traducían realmente sobre el terreno. Ujú. Según los trabajos de recuperación de la memoria histórica, fue uno de los mandos más duros, implacables y temidos en todas las operaciones contra la guerrilla en Extremadura. Sí, y las acusaciones que detallan los investigadores sobre sus operativos son de una gravedad extrema. No estamos hablando simplemente de patrullas rutinarias por el campo. No, no. Hablamos de una auténtica mecánica del terror. Las fuentes describen detenciones arbitrarias constantes donde no mediaba ninguna orden judicial, ni por supuesto ninguna acusación formal. O sea, te cogían y punto. Sí, y te cogían y punto. Hablamos de interrogatorios violentos sistemáticos en los cuartelillos para extraer información sobre el paradero de los huidos. Y lo peor es que el castigo no se limitaba a quienes estaban en el monte con un arma. Si el maquis no bajaba a entregarse, la Guardia Civil, bajo mandos como él, detenía a su madre, o a su mujer, o a sus hermanos. Sí, la presión recaía entera sobre la familia. Una presión física y psicológica brutal. Y bueno, llegando ya al vértice más oscuro de toda esta espiral represiva, se documentan ejecuciones extrajudiciales de supuestos colaboradores, la famosísima y temida ley de fugas, Sí, donde básicamente se simulaba que el detenido intentaba escapar, corriendo por un descampado o lo que fuera, para justificar el abatirlo a tiros por la espalda. unas prácticas que hoy en día clasificaríamos sin dudarlo ni un segundo como graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de Estado. Era la aplicación del terror como política pura y dura de control territorial. Fíjate, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque me surge una duda metodológica enorme. A ver, cuéntame. Me cuesta entender una cosa. A ver, estamos hablando de una dictadura que acababa de ganar una guerra, ¿vale? Sí, Que controlaba absolutamente todo con mano de hierro y que basaba gran parte de su propaganda oficial en haber aplastado al enemigo. Se jactaban de ello. totalmente. Entonces, si estaban tan orgullosos de, entre comillas, limpiar España, ¿por qué no registrar esas ejecuciones extrajudiciales como victorias en sus informes oficiales? Ah, claro. O sea, si no tenían miedo a nadie, ¿por qué la burocracia oficial calla? ¿Por qué los atestados de la Guardia Civil de la época no dicen directamente «Hoy hemos fusilado a 5 colaboradores sin juicio para dar ejemplo»?
Pues mira, es una pregunta clave, porque revela perfectamente la hipocresía burocrática que tienen los regímenes totalitarios. A ver, Una cosa es ejercer el terror sobre el terreno, y otra muy distinta es dejar un rastro documental firmado que admita que el Estado está operando fuera de su propia legalidad. a las dictaduras les encanta el papeleo. Ya te digo, la burocracia les fascina. Les fascina, pero aborrecen dejar constancia escrita de sus crímenes más sucios. Por eso recurren a los eufemismos administrativos. Un fusilamiento sin juicio en la cuneta se registra limpiamente como un enfrentamiento armado. Qué cínico. Se camuflaba bajo el manido intento de fuga que decías tú antes. El régimen quería que el pueblo vecino supiera exactamente por qué había muerto esa persona, claro. Claro, para mantener el terror en la zona. Exacto. Pero al mismo tiempo querían que el archivo oficial en Madrid dijera que todo se hizo conforme a la ley y el orden. O sea, es una dualidad perversa total. El terror es público y visible para los vecinos del pueblo, pero es invisible para los archivos del Estado. Eso es. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la gran paradoja documental que apuntan las fuentes de hoy. Porque si el Estado no lo puso por escrito de manera clara, si Gómez Cantos no mandaba telegramas diciendo «he torturado a 3 campesinos», No, desde luego que no. entonces, ¿cómo demonios ha llegado hasta nosotros una lista tan detallada de sus tácticas? ¿De dónde sale la información? Pues para responder a eso, hay que entender qué ocurre cuando el Estado decide mirar hacia otro lado. Y aquí nos adentramos en el pantanoso terreno de la impunidad institucional sostenida. Vale, Durante todo el periodo franquista, no existió el más mínimo intento de investigar estas acciones, y mucho menos de juzgarlas. No existe constancia documental alguna de que Gómez Cantos se sentara jamás en un banquillo para responder por las acusaciones de ejecuciones bajo su mando. impunidad total. De hecho, los textos que estamos analizando hacen una aclaración semántica que me parece fundamental recordar. Sí, lo de los delitos. Eso es. Cuando hoy los investigadores utilizan la palabra delitos para describir sus acciones en los pueblos extremeños, lo hacen desde nuestra perspectiva ética, jurídica e histórica actual. Claro, retrospectivamente. Exacto. En su momento, durante aquellos años 40, estas acciones no solo no eran perseguidas como delitos, sino que se ejecutaban bajo el paraguas y el fomento directo de un sistema que carecía de cualquier mecanismo interno de rendición de cuentas. Eran a efectos prácticos agentes absolutamente intocables. Intocables, sí. Más que intocables, yo diría que eran la prolongación armada de la voluntad del Estado en esos territorios. Y esto crea un choque frontal fascinante entre dos realidades epistemológicas. A ver, explícame eso. Por un lado, tenemos la verdad oficial, que está basada en la ausencia total de expedientes sancionadores por abusos contra civiles. Si tú eres un investigador que solo mira el archivo puro y duro, El papel oficial. el papel oficial, exacto, pues entonces no hay delito, no pasó nada. Pero por otro lado, está la verdad vivida, la cicatriz real que quedó en el terreno. La reputación de Gómez Cantos como una figura sanguinaria no viene de que él mismo lo confesara en un informe de servicio, lógicamente. Claro. Viene de un lugar muy distinto y mucho más frágil. Viene de la memoria oral. Son los relatos, esos susurros mantenidos en secreto por el puro terror durante décadas en las cocinas de esos pueblos. Las historias de las víctimas y de las familias que vieron con sus propios ojos cómo se llevaban a sus padres o a sus hermanos una noche y no volvieron jamás. De hecho, me gusta pensar en esta historia oral, en esos testimonios de la gente del campo, como si fueran la caja negra de un avión. Uy, me gusta esa idea. Desarrolla un poco más esa metáfora. Pues vamos a ver. Cuando un avión tiene un accidente terrible, el sistema principal de comunicaciones a menudo falla o se destruye del todo. Sí. O, llevando la analogía a nuestro terreno, imaginemos que el piloto decide deliberadamente apagar el radar y estrellar el avión a propósito para no dejar rastro. ¿Vale? Cuando los equipos de rescate llegan, la única manera de saber la verdad de lo que pasó, la única pieza que sobrevive al impacto y a esa intención de borrar las pruebas es esa caja negra blindada. Claro, ¿tiene sentido? Pues en el caso de la represión rural en Extremadura, ante la impunidad legal absoluta y el vacío deliberado que había en los archivos, las familias, las viudas, los vecinos, todos ellos se convirtieron en cajas negras humanas. Qué buena imagen. Guardaron a fuego un registro detalladísimo de las atrocidades que el sistema decidió borrar de la historia. Es una analogía poderosísima, de verdad, y describe exactamente lo que ocurrió en España. La falta de mecanismos institucionales para impartir justicia generó un agujero negro inmenso en la historiografía tradicional del país. Un agujero provocado. Provocado, sí.
Un vacío de información que estuvo silenciado por miedo durante décadas y que solo ha podido empezar a llenarse cuando mucho tiempo después han llegado investigadores dispuestos a encender una grabadora, a sentarse en el salón con esas familias y escuchar lo que tenían que decir. Ya. Pero claro, a ver, aquí es donde a mí, haciendo un poco de abogado del diablo, me surge una duda razonable con todo esto. Adelante, dime. La memoria humana es profundamente frágil. Sí, lo es. Con el paso de los años, los recuerdos se distorsionan, el dolor puede exagerar las cosas, la gente mezcla fechas, confunde nombres. ¿Cómo pueden los historiadores fiarse del relato de un anciano sobre algo que ocurrió hace 40 o 50 años y, digamos, darle el mismo peso que a un documento sellado oficial? Pues mira, has tocado exactamente el núcleo del debate académico actual, lo que en historia se llama la fricción metodológica. Y bueno, la respuesta a tu duda no es sencilla. Evidentemente, el testimonio oral individual puede ser impreciso en una fecha exacta. Claro, es normal. O pueden confundir el número concreto de guardias que participaron en una redada nocturna. Pero es que los historiadores no se basan en un solo testimonio aislado para reconstruir la historia. Ah, vale. Se basan en el patrón. Cuando tú vas a 20 pueblos distintos, que además apenas tenían comunicación entre sí en esa época por la geografía, y recoges decenas de testimonios de familias totalmente inconexas. Que no se conocen de nada. Que no se conocen de nada. Y resulta que te describen de forma independiente exactamente el mismo modus operandi, las mismas palizas, los mismos nombres de los mandos y las mismas represalias sistemáticas, pues el patrón se vuelve irrefutable. Ya veo. El peso abrumador y consistente de toda esa memoria oral en conjunto compensa con creces esa fragilidad individual. Claro, lo entiendo perfectamente. O sea, es una especie de cruce de datos masivo, pero a nivel humano, ¿no? Exactamente eso. Aún así, me imagino que en el mundo académico esto sigue sacando chispas. Porque por un lado tienes al historiador tradicional, más positivista, que exige ver la prueba documental física con la firma del teniente coronel ordenando el fusilamiento. Claro, el que quiere el papel. Y por el otro tienes a quien argumenta, con bastante lógica, que exigirle el sello de la víctima a su propio verdugo es un poco absurdo. O sea, ¿cómo pesas un folio en blanco frente a 100 voces que lloran? Es que es muy difícil. Y no hay una respuesta que satisfaga a todo el mundo por igual, ¿eh? Esta fricción hace que la figura de Gómez Cantos y la de otros mandos similares no sea hoy un mero recuerdo empolvado en un libro, sino un campo de batalla académico y social en plena ebullición. Ya me imagino, sí. Se discuten los detalles exactos, se debate la magnitud precisa de las operaciones de castigo, se cuestionan los métodos de recuento de víctimas. Algunos historiadores argumentan que, sin el papel oficial, la historia se vuelve excesivamente subjetiva. Pero claro, los archivos también lo son. Efectivamente, otros replican, y con mucho acierto a mi parecer, que los archivos de las dictaduras son inherentemente subjetivos, porque están diseñados a medida para exonerar al poder de turno. Es como intentar reconstruir un inmenso rompecabezas donde no tienes la caja con la imagen final de referencia. Y además resulta que el Estado se ha guardado en el bolsillo piezas clave a propósito para que no encajen. Totalmente. Y las pocas piezas que te quedan han sido talladas a mano de forma irregular por quienes lograron sobrevivir. Evidentemente, nunca va a encajar con una precisión milimétrica, y eso es lo que genera ese debate tan acalorado. Exactamente. Pero, ojo, hay un consenso que sí trasciende todos esos debates sobre los detalles puntuales y las cifras. A pesar de la falta del papel acusatorio final, las fuentes que estamos manejando dejan muy claro que el estatus actual de Manuel Gómez Cantos está bien definido. ¿Y cuál es ese estatus? Se ha convertido en un emblema absoluto, en la representación física de la violencia institucional ejercida en la España de posguerra. Es decir, que su nombre ha trascendido al propio individuo. Sí, ha trascendido totalmente porque simboliza cómo la maquinaria represiva del Estado podía operar arrasando pueblos enteros y familias al margen de cualquier legalidad que protegiera al ciudadano, y hacerlo, además, con una garantía absoluta de que jamás rendirían cuentas ante nadie. Madre mía. La huella que dejaron esos operativos en la memoria colectiva de los territorios rurales, especialmente en Extremadura, es tan sumamente profunda que sigue moldeando la relación de esas comunidades con su propio pasado hasta el día de hoy. Entonces, llegados a este punto, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos enseña todo este laberinto sobre nuestra forma de consumir la historia? Esa es la gran pregunta. Porque, claro,
Esto va mucho más allá de la figura concreta de un teniente coronel en los años 40. Este análisis profundo nos da una bofetada de realidad sobre la naturaleza misma del conocimiento. Nos demuestra por qué entender la historiografía no es un capricho de eruditos en una universidad, sino algo fundamental para cualquiera. Totalmente de acuerdo. Esto plantea una pregunta crucial. Y nos enseña a cuestionar activamente qué voces son silenciadas de manera sistemática en los relatos oficiales. Nos advierte que cuando leemos un libro de historia basado exclusivamente en fuentes institucionales puras, pues estamos leyendo, en gran medida, el guión que el poder de ese momento quiso dejarnos. O sea, nos demuestra que la historia nunca es simplemente una lista aséptica de fechas memorizables para un examen. ¿Qué va? ¿Para nada? Es un proceso constante, vivo, en tensión permanente y a menudo un proceso muy doloroso de reconstrucción. Y sobre todo creo que nos deja un mensaje muy poderoso sobre la resistencia humana. A ver, explícate. Pues que cuando un régimen totalitario hace todo lo posible por intentar borrar los rastros de sus acciones más oscuras, la memoria colectiva tiene una capacidad asombrosa y súper terca para sobrevivir, para abrirse paso a través de las generaciones y terminar reescribiendo ese guión falso mediante la humilde transmisión oral. Es bellísimo visto así. Es la constatación empírica de que el archivo oficial, por muchos sellos de caucho que le pongan, jamás tiene el monopolio absoluto de la verdad. Nunca. Toda esta historia de la represión en los valles extremeños, la persecución obsesiva de los maquis y el enorme sufrimiento de las redes civiles de apoyo habría quedado completamente sepultada e invisible bajo el muro de la impunidad burocrática si no hubiera sido por la valentía de esa memoria oral. Así es. Las voces de esos campesinos han sido el único puente capaz de cruzar el abismo del silencio documental. Menudo viaje intelectual nos han proporcionado estas fuentes hoy, de verdad. Hemos partido de una visión muy panorámica, de ese control territorial asfixiante, casi obsesivo, en la España posterior al 39. Sí, el concepto de la ocupación interna. Exacto. Donde vimos que el final de la guerra fue solo el inicio de la olla a presión en las zonas rurales. Comprendimos que la represión no iba solo contra el que empuñaba el fusil en la sierra, sino contra cualquiera que le tendiera un trozo de pan. Para después aterrizar en la personificación de esa represión a través de Manuel Gómez Cantos, explorando los mecanismos concretos, las detenciones sin garantías, el terror sobre las familias, las ejecuciones simuladas bajo la ley de fugas. Todo un catálogo del terror. Todo ello ejecutado bajo el manto protector de una dictadura que, lógicamente, no iba a dejar pruebas formales en su contra. Y finalmente hemos navegado por esa inmensa fricción metodológica de la que hablabas. Cómo la tenacidad de la caja negra de la memoria oral se ha enfrentado a la asepsia mentirosa de los archivos oficiales, convirtiendo a figuras del pasado en verdaderos campos de batalla para la memoria de hoy. Así es. Un recorrido que nos obliga a mirar los documentos del pasado siempre con un sano escepticismo, ¿no crees? Sin duda. Y con la disposición permanente a preguntarnos ¿quién escribió esto? Y sobre todo, ¿a quién no se le permitió escribir? Exacto. Y precisamente sobre lo que nos falta por escuchar y, bueno, sobre el tiempo que nos queda, hay una reflexión que se desprende de todo lo que hemos debatido hoy y que me resulta imposible sacar de la cabeza. A ver, dime. Si hemos llegado a la conclusión de que la memoria oral de las familias, esa transmisión en voz baja de abuelos a nietos, fue la única herramienta que logró resquebrajar la impunidad y el silencio de la historia oficial, nos enfrentamos ahora mismo a un reloj de arena que se está quedando sin sus últimos granos. Ya, es el problema del tiempo. Claro, los hijos directos de aquellas víctimas, la última generación que conserva una conexión casi viva con aquel terror en las sierras, están desapareciendo por pura ley de vida. A medida que sus voces se apaguen, ¿qué ocurrirá con nuestra comprensión de estos eventos? Es una pregunta escalofriante, la verdad. Con los testimonios que ya se han grabado, seguir resistiendo el tremendo peso de unos archivos institucionales que fueron diseñados para mentir por omisión. Es decir, ¿podrá el debate sobrevivir al silencio implacable del tiempo cuando ya no quede ni un solo testigo vivo para contar la historia que los documentos oficiales callaron para siempre? Ahondar en esa duda es quizás la mayor lección que nos llevamos hoy.